Entrevista. Antena Radio. Usted sabe que combustibles como el diésel o el combustóleo son más costosos que el gas natural, y uno de los retos de la Comisión Federal de Electricidad ha sido mantener plantas eléctricas de primer nivel, pero mantener plantas eléctricas ineficientes o reactivar las que han sido cerradas pues afectará su rentabilidad, obviamente. Por lo que le digo, el diésel, el combustóleo son más costosos que el gas natural. Durante esta administración, la empresa productiva del Estado ha implementado un programa con el que busca transformar las plantas eléctricas en duales, es decir, que puedan utilizar gas y combustóleo, con lo que se esperaba alcanzar un mejor costo en la generación de electricidad, pero al mismo tiempo dejar de utilizar aquellas que ya no les son rentables. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha dicho que durante su gobierno no habrá más cierres de plantas, pues en su opinión estas acciones buscan beneficiar al sector privado. Hoy tenemos el gusto de saludar a Ramsés Pech Razo. Él es analista de la industria energética y también es experto en economía. Bienvenido, maestro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Saludos. gracias. ¿Cómo le va, maestro? Buenas tardes, gracias por tomarnos la llamada. De entrada le preguntaría, ¿cuál es su diagnóstico de esta industria, maestro, en estos momentos? De esos momentos que necesitamos empezar a invertir en generar electricidad en el país, porque la demanda de consumo en forma anual está entre un 3 y un 4%. ¿Por qué comento esto? El año pasado, en el mundo, se invirtió solo en la generación de electricidad más alrededor de 750,000 millones de dólares. Esto está indicando que el mundo se está volviendo en la creación de generar electricidad, porque hoy en día cualquier hogar, oficina, hotel o lugar, o los carros híbridos que estamos viendo ahorita, los carros eléctricos, necesitan electricidad. Y muy bien la entrada que comentan, es importante con qué materia prima es la que se genera la electricidad. Sí, claro. Y bueno, para elevar la generación eléctrica, maestro, pues hay que modernizar las plantas, obviamente las que ya existen, o construir centrales hidroeléctricas, y esto obviamente representa inversiones importantes. ¿Estos serían los retos a corto plazo, o qué le parece a usted esto que se ha manejado? Bueno, vamos a platicar. Hace como que es cuestión de 7 días fui a las presas que están en Chiapas, y es una ingeniería demasiado grande y se necesitan casi alrededor entre 5 a 8 años. Entonces, hemos de recordar que se inundan hectáreas, se quitan ciertas partes sociales, pueblos y varias cosas por ahí. Yo no estoy a favor de las hidroeléctricas, porque las hidroeléctricas ocupan una gran dimensión de área que ya no se puede volver a ocupar porque se tiene que inundar, y dependemos mucho de las lluvias y sobre todo de la afluencia que se pueda tener en los ríos para poder producir la generación de electricidad. Dígame algo, maestro. Hoy que estamos en una revisión, digamos, ¿no? Bueno, el país a través de sus líderes políticos, ¿no? Donde se va a entrar en una nueva administración federal dentro de unos meses, y pues estará a revisión muchas cosas, muchos temas. El tema energético, pues va a ser, y ya lo han dicho, uno que se va a revisar. ¿Qué pasa con estas energías alternativas, maestro? ¿Qué lugar podrán ocupar en una realidad, no? El tema eólico, hablando de, pues en realidad pueden sustituir, pueden ayudar, pueden generar tanto. ¿Cuál es la realidad de estas alternativas? Lo que hay que poner en dos contextos lo siguiente, a ver, hay dos formas de generar la electricidad. Una es con las energías renovables y otra es con las que utilizan y queman combustible. Las que queman combustible, su costo de generación está fluctuando más o menos entre 2 y 2.25 el kilowatt. Estamos hablando que es un costo alto comparado con lo que se tiene con otros tipos de generaciones. Lo que son las energías renovables no necesitan materias primas como combustibles, y por lo tanto hemos escuchado que las licitaciones que han salido hemos tenido precios de costo de generación por debajo. En México, recuerden que tenemos la ley de transición energética, en donde indica que tenemos que tener el 35% de electricidad producida por este tipo al año 2024-2025. La tendencia que tenemos es que en la generación de electricidad vamos a depender mucho de cuánto es el dinero disponible
que vaya a tener la administración para poder crear la infraestructura necesaria, porque una planta de electricidad y una nueva no tarda 1 o 2 años, está entre un promedio de 2 a 3 años. Uh-huh. Entonces, lo que hay que tener muy en cuenta es, la primera pregunta que hay que hacernos el día es, ¿tienes el dinero y tienes el área suficiente para que puedas construir una planta? Esas son las dos preguntas que hay que hacernos hoy en día para poder establecer cuál es el futuro en nuestro país. Puede parecer muy obvia la siguiente pregunta, pero ¿cuáles son los retos o cuáles son los temas urgentes que se deben tratar en la Comisión Federal de Electricidad? En beneficio, obviamente, de la ciudadanía y en aras de lo que estamos hablando, de producir más y sobre todo que sea a costos lógicos, ¿no? Sí, por ejemplo, el costo de generación, por ejemplo, la materia prima, por ejemplo, el combustible cuesta $12.5 el millar de BTU y el de gas natural vale $4. Es decir, que tenemos una diferencia casi de un 250% más caro el combustible. Lo primero que hay que hacer es, querramos o no, necesitamos convertir la mayor generación de electricidad por medio de gas natural y tenemos que reactivar sobre todo la extracción de gas natural que tenemos en nuestro país, combinado con las importaciones que estamos realizando hoy en día. Es lo primordial que tenemos que realizar. Segundo, lo que tiene que hacer la Comisión Federal de Electricidad, y eso va a depender mucho que el SENACE, en su plan que tienen ellos, en el PRODECEN que ellos establecen, deben de establecerse la mayor cantidad de inversión en la transmisión que se realice para poder mover la electricidad. Es decir, necesitamos más líneas de transmisión para que puedan llegar a la mayor cantidad de población y con esto podamos cubrir una mayor cantidad de electricidad y a bajo costo. El inconveniente que tenemos hoy en México, que el costo total que uno paga, ya sea en la parte doméstica o en el mercado eléctrico mayorista, fundamentalmente es en el costo de la generación y en el costo de la transmisión, porque muchas veces no hay la forma de cómo llegue la electricidad o cómo se conectan las nuevas plantas porque no hay líneas donde se puedan interconectar para poder mandar la electricidad a otras partes. Dígame una cosa, maestro, ¿qué lugar ocupa en estas deliberaciones o en estas decisiones el tema medioambientalista? Bueno, la parte de medio ambiente, las hidroeléctricas es el principal punto que yo he puesto mucho. Las hidroeléctricas causan un alto impacto ambiental y alteran el ecosistema porque tienden a utilizarse una mayor cantidad de hectáreas. Por ejemplo, una planta de ciclo combinado que produzca más o menos unos 100 megas, necesitamos 5 hectáreas. Una hidroeléctrica necesitamos más de 700 hasta 800 hectáreas o más de ese tipo, porque hay que hacer la inundación y hay que hacer la presa y, hacemos una alteración en la parte ecológica. Yo creo que en cuanto a la materia prima, que es el gas natural del combustible, el gas natural produce menos cantidad de dióxido de carbono comparado con el combustible o con el carbón. Entonces, el gas natural, por ende, es la materia primordial para la menor reducción de dióxido de carbono que se pueda producir. Bueno, pues estamos obviamente entendiendo cómo tendría que operar o cuáles serían pues estos retos, las expectativas para el próximo gobierno. Y seguramente que, como ya lo dijo el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, no va a haber cierre de plantas, pero sí se va a ejercer una buena parte del presupuesto en inversiones. Esto, obviamente, tenemos todo, pues, tenemos todas las ganas y la esperanza de que sea benéfico para la población. Hay que esperar en esto, doctor. Sí, lo único que yo quería comentar es lo siguiente. A ver, el costo de la generación de la electricidad nos cuesta hoy en día más o menos en promedio a la Comisión Federal de Electricidad 2.25 por el kilowatt. Si ustedes ven sus recibos nuevos, en los donde ya está la sacada de la generación, el costo vale 1.15. Quiere decir que el gobierno hoy en día es como el caso de la gasolina y el diésel que le dan estímulos fiscales. Hay un subsidio que le pagan a la Comisión Federal de Electricidad para que el precio de la electricidad no se incremente. Es decir, deberían de cobrarnos en los recibos 2.25 en vez de los 1.15. Es decir, que el gobierno le da el subsidio a la Comisión Federal de Electricidad para controlar el precio de la electricidad, si no tendríamos un incremento en la inflación. La pregunta siguiente es, hace 15 días la Comisión Reguladora dio permiso a 13 de nuevos suministradores en el servicio básico. Quiere decir que posiblemente el subsidio que se le da hoy a la Comisión Federal de Electricidad por el costo de la generación y se mantenga un precio de una tarifa razonable, va a tener que desaparecer en el año 2021. ¿Y esto qué va a ocasionar? Que la Comisión Federal de Electricidad
tiene que tener la rapidez para poder convertir la mayor cantidad de plantas a un bajo costo en el tipo de materia prima que utiliza para generar la electricidad. Bueno, pues ahí tiene usted un conocedor de estos temas, a quien como siempre que se lo solicitamos, le agradecemos que nos tome la llamada. Usted lo conoce, el maestro Arancés Pecharrazo, especialista, analista de la industria energética y también un experto en economía. Maestro, siempre un gusto saludarlo y gracias por tomarlo la llamada. Gracias y que tengan una bonita tarde y y un fin de semana adelantado. Igual para usted, Gracias. maestro, muchas gracias. Gracias, que tenga un día. Gracias, Buenas maestro. 19:17.